Esta noche queremos terminar el estudio sobre el divorcio y le pido que abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 5, donde comenzamos. Y quiero decirles, sin bromear, que los dos temas anteriores solamente fueron la introducción al tema. Fueron puntos de introducción, eso fue todo. No podíamos entrar a Mateo 5, 31 y 32 si no entendíamos lo que Dios habla acerca del matrimonio. Así que quiero ver un resumen con ustedes de lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos hablado en dos mensajes? Bueno, hemos dicho que por creación Dios formó un hombre para casarse con una mujer. Que Dios instituyó el matrimonio como una creación suya y lo instituyó para que el matrimonio fuera una unión entre hombre y mujer, unión permanente, unión duradera, unión vinculada por Dios mismo. Eso es la voluntad de Dios. Hemos estudiado además que Dios ama el matrimonio, pero Dios aborrece u odia el divorcio. Jamás es su voluntad, Dios nunca lo manda, Dios nunca lo quiere, porque además hemos estudiado cómo la Biblia entera, Antiguo y Nuevo Testamento, coinciden en que Dios da un alto valor al matrimonio. Para Dios el matrimonio es algo honroso, eso dice la Escritura, ¿no? Hebreos 13, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué? Los juzgará Dios. Así que Dios valora altamente el matrimonio, honra el matrimonio. Hay un lugar especial en el corazón de Dios para el matrimonio. Incluso Dios ha protegido y ha tratado de cercar por todos lados al matrimonio para que sea bendito como manantial, como Él lo pensó para el hombre. Porque al final de cuentas, como hemos visto, el matrimonio no es para la felicidad humana. El matrimonio es para reflejar la gloria de Dios. Para eso, para mostrar el amor de Cristo por la iglesia, que eso, el matrimonio, pueda ser un símbolo del amor de Cristo por la iglesia para gloria de nuestro Dios. Hemos visto también que el pecado trajo esto del divorcio y veíamos en la mañana que ¿de dónde vino el divorcio? Bueno, es una consecuencia del pecado. ¿No fue idea de Dios? No fue creación de Dios, sino que el divorcio existe porque Génesis 3 nos dice que el hombre y la mujer cayeron en pecado, así que a raíz de la naturaleza caída del hombre existe el divorcio, pero el divorcio no fue creación en el corazón de Dios. Estaba leyendo acerca de una mujer que le mandó una carta a un pastor y le dijo: pastor, quiero confesarle algo. Usted nos ve llegar semana con semana a la iglesia, a mí, a mi esposo, pero quiero decirle que mi esposo durante toda la semana vive con otra mujer y solamente viene conmigo los domingos para asistir a la iglesia y parecer que todo está bien. Casos difíciles, casos difíciles. Leí sobre otra situación donde una esposa le llama a su pastor y le dice: pastor, ayúdeme, acabo de descubrir que efectivamente lo que sospechaba es cierto, mi esposo me es infiel y al parecer en este momento está con esa persona. Así que el pastor levanta el teléfono, llama a este supuesto hermano y ¿qué haces ahí? No sabía ni qué decir. Quiero llamarte en media hora y que estés en tu casa. Has deshonrado al Señor, has deshonrado a la iglesia, estás pisoteando la palabra, estás pisoteando el evangelio, estás deshonrando el nombre de Cristo. Leí de otro caso acerca de un esposo que se divorcia de su esposa, miembros ambos de una iglesia, supuestamente, los cuales estaban alegando que ellos sentían paz en su corazón del divorcio porque era la voluntad de Dios. Incluso su pastor los había aconsejado y efectivamente el pastor les había dicho: entre ustedes lo mejor por guardar la paz es que se separen. Así que tenían todo el respaldo de su pastor y de su iglesia para ejecutar un divorcio por cualquier causa. Casos difíciles. Quiero decirle que la única forma de enfrentar los problemas matrimoniales no es divorcio. La única manera bíblica de enfrentar los problemas matrimoniales es con perdón. Dios perdonó al pueblo de Israel y no se divorció de él. Oseas, ¿te acuerdas? Cristo ha tomado a la iglesia como esposa y aunque la iglesia le falla a Cristo, Cristo no se divorcia de la iglesia. Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella. Así que la solución bíblica para los problemas, tormentas, turbulentos momentos del matrimonio no es divorcio. Nunca lo ha sido y nunca lo será. La solución de Dios es perdón, es restauración,
Es lo que hace Cristo con la iglesia y es lo que hizo Dios con Israel y finalmente hará en la culminación de los tiempos. Sin embargo, aunque hemos visto todo esto, lo que vamos a ver en estos minutos que nos restan es estudiar el único hilo que a mi parecer de importancia nos ha quedado en el aire de los textos que hemos analizado. Y es que la Biblia también enseña que en ciertos casos Dios no manda, pero permite el divorcio. Y no está contradiciéndose la Escritura. Jamás es la voluntad de Dios. Dios nunca quiere, no es la solución de Dios. Pero bajo una circunstancia en específico, Dios permite, no que apruebe, pero permite como una concesión el divorcio bajo ciertas circunstancias. Y lo vamos a ver en un momento más. Abra su Biblia, por favor, en Mateo 5, versículo 31 y 32, donde dice la Escritura, y Cristo dijo: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bien, parece que Jesucristo en el versículo 32 está haciendo una excepción, y de hecho lo está haciendo. Cristo está diciendo que cualquiera que se divorcia por cualquier causa comete adulterio. Pero si ese divorcio es por causa de una fornicación, y vamos a explicar en un momento más esto, ese divorcio está permitido no porque Dios lo quiera, no porque sea la voluntad de Dios, sino porque bajo estas circunstancias que vamos a explicar, Dios permite el divorcio como una concesión para proteger a una de las dos partes del matrimonio que es inocente y a condenar a la parte culpable. Quiero que vea cómo el Señor Jesucristo aquí en Mateo 5 y más adelante en Mateo 19, Jesucristo hace la misma excepción. El punto es este, iglesia. Versículo 31, la gente estaba diciendo: divórciate por cualquier causa, divórciate por cualquier causa, no importa, divórciate por cualquier causa. Y Cristo dice: no, si te divorcias por cualquier causa, te vuelves un adúltero y multiplicas el adulterio. Pero si es por causa de fornicación, hay una concesión de Dios a eso. Quiero que entiendas, escúchame por favor, aquí radica la importancia de este punto y la diferencia que puede hacer en nuestras mentes. Escucha. Una cosa es un mandato y otra cosa es una concesión. Dios mandó que el matrimonio sea permanente, pero bajo ciertas circunstancias Él da concesión. No manda el divorcio, no que apruebe el divorcio, pero concede Dios porque sabe la naturaleza caída del hombre, entiende la dureza de corazón del hombre y bajo ciertas circunstancias Dios llega a permitir como concesión el divorcio en ciertas circunstancias, en ciertos matrimonios. Ve por favor a Mateo 19 y quiero que veamos esto más claramente. Mateo 19, ¿recuerdas la pregunta? Ellos le dijeron, Mateo 19, versículo 3, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Versículo 4, él respondiendo les dijo, ¿recuerdas? Los lleva a Génesis, lo que era Dios, su voluntad desde el principio. Versículo 6, no son ya más dos, sino una sola carne. Esto es la voluntad de Dios. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Una palabra importante, separar, no lo separe. Corizo, la palabra normal usada tradicionalmente en el griego koiné para referirse al divorcio. Así aquí no está hablando de una separación solamente de que nos damos un tiempo, no, está hablando de divorcio. Jesucristo está diciendo lo que Dios juntó, no lo divorcie. Corizo, la palabra utilizada para una separación determinante en el matrimonio. No lo separe el hombre. Versículo 7. Le dijeron aquí, mire, fíjese, 7. Estos son los escribas y fariseos. Le preguntan, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Nota las palabras de estos perversos religiosos. ¿Por qué mandó Moisés? ¿Cómo tomaban ellos el divorcio? Como un mandato. Ellos decían, Moisés lo mandó
Moisés mandó el divorcio. Nosotros estamos obedeciendo a Moisés porque Moisés mandó el divorcio. Mira lo que dice el texto siguiente, Jesucristo respondiendo. Versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os mandó. ¿Os mandó? No, ¿os qué? Os permitió, es distinto. El divorcio no es un mandato bajo ciertas circunstancias, no. El divorcio es una concesión permitida por Dios bajo ciertas circunstancias para proteger a una de las partes que es inocente. Es que ellos estaban entendiendo mal. Ellos creían que el divorcio por cualquier causa era validado por Dios, que Dios lo permitía, que Dios no le importaba, que Dios se agradaba, no pasa nada. Y Jesús le dice, no, ustedes están creyendo que Dios mandó divorcio por medio de Moisés. Dios no mandó divorcio por medio de Moisés. Dios permitió divorcio por medio de Moisés por la dureza de sus corazones. Y quiero explicar esto más profundamente. Vuelva por favor a Mateo 5. Esa es la idea de hoy, hermanos, de este mensaje. Mateo 5, 31 y 32. Ahora sí, por fin llegamos a nuestros textos. Por fin, después de tanta introducción. Versículo 31 nos habla acerca del pensamiento humano respecto al divorcio. Y versículo 32 nos habla del pensamiento divino respecto al divorcio. Este es por fin mi bosquejo. Versículo 31 nos habla del pensamiento humano respecto al divorcio. Y versículo 32 nos habla del pensamiento divino respecto al divorcio. Y son los dos puntos que quiero abordar en este mismo instante. Comencemos con el primer punto. Número 1, el pensamiento humano del divorcio. Está en el versículo 31. ¿Qué pensaban los judíos del tiempo de Jesús? ¿Cuál era la idea de un judío en torno al divorcio? Versículo 31. También fue dicho. ¿Recuerdas esa frase? Está 6 veces en este pasaje. También fue dicho, oísteis que fue dicho a los antiguos, o mejor traducido, oísteis que fue dicho por los antiguos. Una vez más, iglesia, no está hablando de Moisés, no está hablando de la ley, no está hablando de los patriarcas, está hablando de los rabinos que enseñaban la tradición de los ancianos. En otras palabras, Jesús no está contradiciendo lo que dice la ley. Jesús está contradiciendo lo que dicen las falsas tradiciones rabínicas. ¿Qué era lo que el pueblo oía? Era lo que el pueblo escuchaba para ser enseñado. Entonces Jesús les dice en el versículo 31, también nos fue dicho, o sea, los rabinos les han dicho esto. Los rabinos les han enseñado esto. Versículo 31, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Apolúo es la palabra que está ahí, repudiar. Apolúo es la segunda palabra común en griego para referirse al divorcio. La primera es corizo, está allí en Mateo 19 y en 1 Corintios 7. Y este es apolúo y significa lo mismo, divorcio. Entonces, ¿qué pensaba? ¿Cuál era el pensamiento de la gente en tiempos de Cristo? Cualquiera que repudie a su mujer, dele apostación. Es la palabra griega para el documento de garantía donde se divorciaban y entregaban en la mano de la mujer ese apostación, que no era otra cosa sino un documento escrito por el hombre, por el esposo y con los dos testigos allí presentes para entregar como garantía de que se estaban separando. Entonces, la idea de los judíos era muy fácil, hermanos. Cualquiera que se quiera divorciar, que no se le olvide darle la carta de divorcio. ¿Me explico? ¿Quieres divorciarte? Divórciate, pero que no se te olvide darle la carta de divorcio. Entonces ellos se habían convertido en unas personas que podían divorciarse por cualquier causa, solo tenías que cumplir el requisito de darle la carta de divorcio. Y así la dabas, obedeció la ley de Moisés, porque le dio la carta de divorcio. ¿Entiendes? Esto era lo que pensaba la gente. La gente en tiempos de Jesús pensaba que podían divorciarse por cualquier causa. Ahora, esto de por cualquier causa, hermanos, es literal, ¿eh? La historia dice que si a la mujer se le quemaba la comida, si le ponía demasiada sal, si le parecía desagradable su olor, si no le gustaban sus pies, si algo en ella le parecía desagradable al esposo, él podía entregarle la apostación, el documento de divorcio. Cualquier causa. Y está escrito, está escrito, cualquier causa que le pareciera o que fuera desagradable al esposo, él podía agarrar, escribir la apostación, entregarla en la mano de la esposa y despedirla. Este documento, hermanos, se entregaba con 2 testigos presentes y la carta tenía que decir esto, la apostación, la carta de divorcio tenía que decir, sea esto mi parte
sea esto por mi parte tu escritura de divorcio y carta de despedida y acta de liberación para que te puedas casar con quien quieras. Esto decía la apostación en tiempos de Cristo. ¿Te quieres divorciar? Escríbele eso en un papel, entrégaselo a 2 testigos presentes. Ya cumplió la ley. Ya cumplió la ley. ¿Por qué? Porque se divorció con el documento. Habían entendido mal. Habían entendido mal. Estos estaban casi como los musulmanes, ¿no? Algunos musulmanes hasta hoy, con que repitas 3 veces, me divorcio de ti, me divorcio de ti, me divorcio de ti, ya. Te has divorciado. O sea, un divorcio express. Esto es más que express. En tiempos de Jesús solamente te querías divorciar, o cumple el papel, cumple el documento y ya, eres libre, estás bien con Dios. Era la mente torcida. Hermanos, con todo lo que hemos estudiado, espero que te caiga el entendimiento de decir, ¿cómo es posible que pensaban así si tenían toda la revelación del Antiguo Testamento respecto al matrimonio? ¿Cómo es posible que entendieran que con un papelucho se podía disolver el matrimonio que con tanto valor y honra le había dado Dios en el Antiguo Testamento? Bueno, así de podrida estaba la mente de los religiosos en tiempos de Cristo. Así de podrida. Ahora, no estamos muy lejos de ellos, hermanos, ¿eh? Según el INEGI, la mayoría de los divorcios actualmente como procesos judiciales se llevan a cabo de forma incausada, así se llama, o sin causa específica. En otras palabras, por cualquier causa. ¿Sabes por qué se divorcia hoy la gente? Por cualquier causa. Así está en los procesos de divorcio, hermanos. Divorcio incausado. O sea, no tienes que poner que fue por violencia, ni por incompatibilidad de caracteres, ni por infidelidad, sino simplemente quiero divorciarme. No doy explicaciones. Y de hecho, el divorcio incausado o sin causa específica solamente requiere que uno de los dos comience el proceso y se puede llevar a cabo. El 70% de los divorcios en México son divorcios incausados, o sea, por cualquier causa. Y solamente el 30% de los divorcios en México se llevan a cabo como un divorcio mutuo, donde los dos están de acuerdo en separarse por alguna razón en particular. Mientras tanto, el resto, llamados divorcios express, se divorcian por cualquier causa. Estamos viviendo los tiempos de Cristo en esto, iglesia. Era lo que pensaban los judíos de ese tiempo. Ahora, de inmediato espero que te preguntes, bueno, ¿y de dónde pensaban ellos así? ¿Dónde se descompuso el teléfono? ¿Dónde comenzó a entenderse mal? Bueno, hermanos, aquí va. Cuando ellos dicen que Dios permite el divorcio por cualquier causa, ellos estaban interpretando Deuteronomio 24:1. Pero lo estaban interpretando mal. Así que hoy te voy a dar la mala interpretación de ellos y luego te voy a dar la correcta interpretación de Cristo. Vamos a Deuteronomio 24, por favor. Deuteronomio 24. Y ahí tienes la base de por qué ellos estaban diciendo esto. Deuteronomio 24:1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Bueno, hermanos, uno lee eso y dice, pues ahí está, claro, ¿no? Es lo que estaban haciendo en el Nuevo Testamento. No, hermanos, no. Los judíos del tiempo de Jesús interpretaban este texto como un mandato. ¿Quieres divorciarte? Moisés mandó que des carta de divorcio. Ahí está, versículo 1. Otra vez, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, quiero decirle que esa palabra indecente es una palabra en el hebreo que solamente se encuentra otra vez en el Pentateuco y se refiere al excremento de las personas que no tenían que dejar a la intemperie, sino que tenían que cubrir. Así, si no lo hacían, era algo indecente, misma palabra en el hebreo. Así que aquí la idea es cualquier cosa que no te guste de ella, cualquier cosa que te parezca indecente de ella, cualquier cosa que te parezca sucia de ella, cualquier cosa obscena o cualquier cosa sucia o cualquier cosa desagradable, la idea es esa.
Ahora escucha el texto. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Los judíos entendieron este versículo como un mandato. Y aquí quiero ayudarte, hermanos. No es lo que está diciendo. No es lo que está diciendo. En un momento te diré lo que sí está diciendo. Pero los judíos tomaron este texto y dijeron, Moisés ordenó dar carta de divorcio. ¿Y por qué causa? Ahí está. Básicamente decir algo indecente es decir cualquier causa. O sea, me pareció indecente que la vi hablando con un hombre en la calle, me divorcio. Me parece indecente que se quitó el velo por un momento, me divorcio. Cualquier cosa que ellos quisieran, era posible llevar a cabo el divorcio porque así pensaban, interpretando equivocadamente Deuteronomio 24. Además de eso, iglesia, la sociedad en la que vivían los judíos del tiempo de Cristo, tienes que entender eso, no ayudaba para absolutamente nada a los matrimonios. Por ejemplo, la máxima influencia de los judíos en cuanto a cultura y sociedad eran los griegos. Déjame decirte de una sola palabra, los griegos eran unos loquillos. Literalmente. Los griegos tenían al matrimonio como nada. Para los matrimonios, la lujuria y el desenfreno sexual era normal. Ser una persona con muchas parejas en la cultura griega era bien visto. Ser prostituto, prostituta en la cultura griega era bien visto. Es por eso que tienes a Pablo reprendiendo a los corintios, porque en Corinto había sacerdotisas prostitutas a las cuales los varones corintios estaban acostumbrados a llegarse, y Pablo les tiene que decir, oiga, si tú ya te uniste a Cristo y te unes a una ramera, ¿vas a hacer a Cristo parte de una ramera? Entonces era la cultura normal de Grecia. Los griegos, hermanos, tenían una vida libertina. Una vida libertina. El hombre podía ser cuan promiscuo como quisiera. El matrimonio era desvalorado. El divorcio se permitía en los griegos de manera permisiva, sin proceso alguno. Solamente a veces la esposa podía pelear la dote. Pero en la cultura griega el matrimonio era nada. El libertinaje era todo, sexual. Esa era la cultura que imperaba. Así aquí tienes los judíos malentendiendo Deuteronomio 24, la cultura diciéndole sé un libertino, y además el imperio romano, que es el imperio bajo el cual Cristo y los apóstoles vivieron. El imperio romano, aunque valoraba el matrimonio, pronto se corrompió por la misma cultura griega. Tanto así que Séneca, uno de los filósofos romanos más importantes, decía, las mujeres romanas se casan para divorciarse y se divorcian para casarse. Era el dicho de ese tiempo, entre romanos. Se sabe de una mujer que tuvo en Roma 8 maridos en 5 años. Esto era peor que la viuda negra, ¿no? 8 maridos en 5 años. Los romanos decían cosas como, si se pudiera amar sin tener esposa, sería el paraíso. Qué pensamientos, ¿no? El romano decía, solo existen 2 días felices para el matrimonio. 1, el día que la abrazas cuando te casas, y 2, el día que la colocas en la tumba. Así que los chistes de los matrimonios no son nuevos, desde siempre han existido. Para un romano, el matrimonio tampoco era ya lo más valorado debido a la infiltración de la ideología griega que causó un desastre entre ellos. Así que la cultura griega y la cultura romana eran las que estaban influenciando e induciendo a los judíos a este mismo pensamiento sobre el matrimonio. El hombre siempre ha querido zafarse del compromiso matrimonial, siempre. Siempre. Ahora, con esto que te lo digo, gasto minutos en esto para que veas de dónde sí viene la promiscuidad, la infidelidad, los adulterios y el divorcio. Viene del mundo, del hombre, de la perversión, del pecado. No viene de Dios. Hoy prolifera, como decíamos hace un momento, porque en nuestros días, en nuestro país, la misma situación, se divorcian por cualquier causa. Hoy el matrimonio es un compromiso tan alto que la mayoría de las personas no quieren comprometerse a eso. Hoy el compromiso matrimonial es tan alto, tan divino, que muchas personas ni lo soportan. Pensar en casarme, si no estoy loco, pensar en casarme, ¿para qué? Para que me corten mis alas. Yo quiero viajar por Europa, quiero esto, quiero aquello.
Ni siquiera piensan en hijos, por supuesto. Por lo tanto, hasta que la muerte nos separe, se ha vuelto en una frase anticuada, pasada de moda, que ya no se dice. Los judíos estaban entendiendo mal. Vuelve a Mateo, por favor, un segundo más. Mateo 5:31, está el pensamiento humano respecto al divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso era todo. ¿Quieres divorciarte? Divórciate. Entrégale la carta y déjala ir. Es todo. Mismo pensamiento de hoy, hermanos. ¿Ya no te cae bien? ¿Ya no la amas? ¿Ya no hay amor entre ustedes dos? Pues no estás atado a estar con ella. Si no eres feliz, busca a quien te haga feliz. Divórciate, divórciate. Perdón que lo diga otra vez, hermanos, pero son frases tan tontas, nada bíblicas. Es decir, no voy a ser la única, ni la primera, ni la última mujer que va a poder salir adelante sin hombre. No voy a ser el primer hombre que sale adelante solo sin una esposa. No voy a ser el primer padre soltero. Son necedades. Dios mandó varón y hembra. Unión duradera, permanente. Cortar con eso es amputar un miembro, es matar un matrimonio, es matar una unidad. Dios no manda eso. Pero en el versículo 32, cambio, número 2, tenemos el pensamiento divino respecto al divorcio. El pensamiento divino respecto al divorcio. Y si el humano es igual hace 2000 años que ahora, el pensamiento divino es el mismo desde hace 6000 años. Dios no ha cambiado respecto al divorcio y al matrimonio. Versículo 32. Pero yo os digo, ¿recuerdas el sentido? Les han dicho los rabinos esto: divórciate por cualquier causa. Se te quemó la comida, le faltó sal, esto, divórciate. Solo dale la carta, que no se te olvide. Cristo dice, pero yo os digo, autoridad, yo te voy a interpretar lo que realmente dijo Moisés. Es lo que está diciendo Cristo. Yo te voy a decir lo que Moisés sí mandó. Yo te voy a ordenar lo que Moisés sí dijo en la ley. Pero yo os digo, versículo 32, que el que repudia, corizo, a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. En otras palabras, si tú te divorcias por cualquier causa, ese es el punto, por cualquier causa, estás produciendo adulterios. Te divorcias porque ya no son compatibles, te divorcias porque ya no hay amor, te divorcias por cualquier causa, tú te vuelves un adúltero, ella se vuelve una adúltera y los que se casen con ellos son adúlteros porque están casados con adúlteros. Te lo he venido explicando. Un divorcio, una ruptura de un matrimonio por cualquier causa genera 4 adulterios. Los 2 que se vuelven adúlteros por separarse por cualquier causa y los que se casan con ellos 2 en su segunda nupcia se vuelven adúlteros por estar casados con personas repudiadas. Cristo dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Quiero ir aplicando esto, hermanos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si un matrimonio se separa por problemas matrimoniales, cualquiera, como problemas, y después se casan, ¿son adúlteros? Exactamente, es lo que Cristo está diciendo. Nunca debieron haberse separado. Nunca debieron haberse divorciado. Están divorciándose por cualquier causa y eso Dios no lo permite. Son adúlteros. Y al separarse no solo se vuelven adúlteros, sino se vuelven a casar, segunda nupcia, y hacen de ese segundo matrimonio un adulterio. Es lo que Cristo está diciendo aquí. Bien, ahora, Deuteronomio 24, los judíos lo entendieron mal. Vamos a entenderlo como Cristo. Por favor, volvamos a Deuteronomio 24. Y realmente van a ver que lo que Cristo dice en Mateo 5, 31 y 32 es lo mismo que dice Deuteronomio 24. Exactamente lo mismo. Solo que los judíos no lo quisieron entender así. Bien, ya lo leímos hace ratito. Versículo 1. Pero no acaba en versículo 1. Se extiende hasta el versículo 4. Ahora, hermanos, yo no soy un experto en los idiomas originales bíblicos, no soy experto en hebreo ni en griego, pero lo trato de estudiar para entenderle y compartirlo con usted. Lo que tenemos en los versículos de Deuteronomio 24, 1 al 4, ojo que aquí viene lo importante, hermanos.
Es una secuencia de condiciones. Es como cuando tú dices, mira, si haces esto y luego haces esto y luego haces esto y si luego haces esto, entonces esto. ¿Entiendes? Es como una secuencia de condiciones. Si haces aquello o si no haces esto y luego no haces lo otro y tampoco haces esto, entonces, conclusión, esto. Esa es la lógica de los versículos del Deuteronomio 24, 1 al 4. Y te lo voy a decir con unas ligeras variaciones al texto que se ajustan más al hebreo original. Por favor, sígueme con tu vista. Deuteronomio 24, 1. Atentos, aquí está lo grueso de esta noche. Deuteronomio 24, 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y le escribiera carta de divorcio, y se la entregara en su mano, y la despidiera de su casa, y continúan las condiciones, y salida de su casa se va con otro hombre. Y si, versículo 3, la aborreciere este último, y si le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y si la despidiere de su casa, o hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, aquí está la conclusión, versículo 4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Déjame te lo explico. Lo que Moisés está diciendo allá al pueblo es, miren, si alguien se divorcia por cualquier causa que le encuentres en tu esposa desagradable, y le escribes carta de divorcio, y la despides, y ella se va, no está aprobando, este texto no está aprobando el divorcio. Está diciendo, si pasa eso, si te divorcias, si hayas en ella algo que no te gusta, y te divorcias, y le escribes carta de divorcio, y la despides, y luego ella se fuera, y se vuelve a casar. Fíjense, ahí no ha dicho, está bien, o así dice Jehová de los ejércitos. No, solo está diciendo lo que puede llegar a pasar. Y si se va, y si se vuelve a casar, segundo matrimonio, y ese hombre se vuelve a divorciar de ella, o se muere, esa mujer, escucha, no podrá volver a su primer marido. ¿Por qué? Dice el texto literalmente 4, porque ha sido envilecida. Envilecida quiere decir manchada. ¿Por qué fue manchada? ¿En qué se manchó? Obvio, en que se divorció de su primer marido. Nunca debió haberse divorciado por cualquier causa. Nunca estuvo bien su segundo matrimonio y por lo tanto ella no puede regresar a una restauración con su primer matrimonio porque ya ha sido envilecida, manchada por divorcio. Y la tierra es contaminada. Lo que Moisés estaba diciendo es, Dios no está permitiendo el divorcio, pero ustedes lo hacen. Y cuando lo hagan, si hacen esto, y esto, y esto, y esto, sepan que la mujer es envilecida y no puede volver a su matrimonio original. Porque ha sido contaminada. Porque esa mujer que se divorció por cualquier causa es una adúltera. Y al volverse a casar con alguien más es un adulterio. Y si se muere aquel segundo hombre y quiere regresar, es una adúltera. Está manchada, está marcada. Hermanos, quiero simplificarles esto. Deuteronomio 24, 1 al 4 está diciendo exactamente lo mismo, solo con otras palabras, que lo que Jesús dice en Mateo 5, 31 y 32. Si te divorcias por cualquier causa, te vuelves un adúltero. ¿Conectas esto? En Mateo 5 Jesús está diciendo, te divorcias por cualquier causa, como los rabinos dicen, te vuelves un adúltero. ¿Y sabes qué decía Moisés en Deuteronomio 24, 1 al 4? Si haces esto, divorciándote por cualquier causa, quedas envilecido. Estás manchado. Eres un adúltero. Por lo tanto, hermanos, Deuteronomio 24 no está permitiendo el divorcio. Dios entiende que la gente se divorcia y les dice que eso está mal, que no debe ser así, que produce adulterios. Y es la idea correcta de Deuteronomio 24, 1 al 4.
Por eso, cuando vamos a Mateo 5, vayan conmigo por favor para ir cerrando. Cuando vamos a Mateo 5, lo que Jesús está diciendo es el mismo mensaje, versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, esto es Deuteronomio 24, comete adulterio. Está envilecida, ha sido contaminada, está mal. ¿Qué la envileció? Que nunca debió haberse divorciado. Nunca. ¿Ves cómo lo habían entendido torcido? Ellos decían, Deuteronomio 24 dice que nos podemos divorciar por cualquier causa, solo le demos carta de divorcio. Jesús dice, nunca dijo eso Moisés. Moisés está diciendo, si lo haces, quedas como un adúltero envilecido. Es lo que está diciendo, hermanos. Es la correcta interpretación de Deuteronomio 24, pero por supuesto, los judíos del tiempo de Cristo les convenía entender Deuteronomio 24 mal porque no soportaban el peso del compromiso matrimonial. Es por eso que cuando tú vas a Mateo 19, vamos un momento más, Mateo 19, ¿recuerdas? Ahí se vuelve a tocar el asunto. Mateo 19, vuelve por favor, versículo 10. Mateo 19, 10 dice, le dijeron sus discípulos, Señor, ¿recuerdas versículo 9? Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Versículo 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ya sus discípulos quedaron impactados, Señor, entonces no se vale el divorcio por cualquier causa. Entonces no me caso, Señor, no me caso. Y Jesús les dice inmediatamente después, versículo 11. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, o sea, el matrimonio, sino aquellos a quienes es dado. El matrimonio es un don. Hay gente célibe, dada por Dios. Pero escucha, versículo 12. Pues hay eunucos, ahora hay eunuco, la palabra Jesús la usa para hablar de una persona soltera, ¿de acuerdo? Ahí eunuco es un soltero, no es un castrado, es un eunuco, es un soltero. Y dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, o sea, personas que nacieron por voluntad de Dios, capaces de abstenerse de matrimonio. Como el apóstol Pablo, que era célibe y no había ningún problema con él. Hay personas que nacieron así por voluntad de Dios, capaces de guardarse solteros. Luego, y hay solteros que son hechos solteros por los hombres, esto es, gente obligada a ser soltera. ¿Les suena como a curas y padres, verdad? Gente obligada a ser soltera. Y luego dice, y hay solteros que asimismo se hicieron solteros por causa del reino de los cielos. Y en esto tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento de sobre todo mujeres, doncellas, vírgenes, que podían dedicarse a Dios toda su vida para servirle sin casarse. Primero a los Corintios 7 habla de eso. Si ellas querían, podían dedicarse a Dios toda su vida sin casarse y servir al Señor solteras. Era una decisión voluntaria. Ahí no es que le están obligando ni que nacieron así, sino que dedicaban esa forma de vida para Dios. Y dice al final, versículo 12, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. En otras palabras, Jesús dice, el que se puede casar, que se case. Y el que no se va a casar, que no lo haga. Según cada uno el don que ha recibido, lo diría Pablo también más adelante. Volvamos a Mateo 5, hermanos. Quiero ir acercándome a la parte de cierre. Mateo 5, hemos entendido el pensamiento divino respecto al divorcio. Ahora, sigue quedando en el aire algo, hermanos. Versículo 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, ok, ya entendimos, se producen adulterios, pero Jesús da una excepción, a no ser por causa de fornicación. Eso no estaba en el Antiguo Testamento tal cual. Y solamente está aquí y en Mateo 19. Y algunos dicen, ¿y por qué no está eso de la fornicación en Marcos y en Lucas y en Juan? A ver, yo te pregunto, ¿cuántas veces tiene que decir Dios una cosa para que sea cierta? Una es suficiente. Aquí lo dijo dos, una en Mateo 5 y otra en Mateo 19. Y Jesús dice, hay una excepción en donde Dios concede el permiso, aunque no es su voluntad, la concesión de divorciarse. ¿Y cuál es esa única ocasión, única circunstancia? Jesús dice, salvo por causa de fornicación. El texto original griego dice, excepto por razón de fornicación. Ahora, atentos a eso, hermanos. Fornicación.
una palabra importante, el griego porneia, donde viene nuestra palabra pornografía, prostitución. Porneia en tiempos del Nuevo Testamento era una palabra grande. Porneia englobaba todos los pecados sexuales, todos, no solo adulterio, sino cualquier pecado sexual, cualquier desviación o perversión sexual. Por ejemplo, podía ser adulterio, fornicación, incesto, prostitución, homosexualidad, bestialismo, relaciones sexuales con animales. Todas esas cosas, incluyendo lesbianismo y homosexual sodomía, estaban incluidos en el paquete de palabra porneia. La mejor traducción para porneia hoy es cualquier impureza sexual. Cualquier impureza sexual. Entonces Jesús está diciendo, hay una excepción donde el divorcio es concedido como permiso, que no es la voluntad de Dios, pero se concede así como una concesión, y es cuando hay pecado sexual. Es el significado de porneia o fornicación. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el pecado sexual rompe el vínculo matrimonial. Cuando alguien peca sexualmente, eso rompe el lazo que Dios había unido. Ya, lo rompe. Porque te estás uniendo a otra persona que no es tu esposa, que no es tu cónyuge. Por lo tanto, la fornicación en cualquiera de sus formas, sea homosexualidad, sea bestialismo, sea prostitución, sea incesto, que en la Biblia hay casos de esto, sea un adulterio, lo que sea, cualquier pecado sexual rompe con el lazo que Dios había unido entre estas personas. Así que Dios dice, cuando hay pecado sexual, eso rompe el lazo matrimonial. Ahora, hasta aquí, hermanos, un momento, porque no quiero que digan, como yo pensé en algún momento, decir, entonces, si hay pecado sexual, soy libre, me puedo divorciar. No, no está diciendo Jesús eso, porque no es automático. O sea, no es a fuerza que tiene que pasar así. Israel pecó contra Dios y fornicó contra otros ídolos. ¿Y Dios se divorció de él? No. Entonces, ¿ves? Quiero que entiendas. No es que, hubo pecado sexual, entonces eso me libera ya para divorciarme de este gordo o de esta gorda. No, hermanos, no. Incluso aunque hubiera pecado sexual, pero es restaurado el matrimonio y hay perdón en el matrimonio. Ese es el más alto llamado de Dios para el matrimonio, que permanezcan unidos. Así que esto no es licencia para decir, mi cónyuge ya pecó con adulterio, ya pecó con un pecado sexual, soy libre, por fin, qué bueno, ya soy libre, ya hasta aquí llegué, adiós. No. Algunas personas están esperando, ya que peque este hombre para que me deje libre. No es así. No es que en automático te da la permisión para divorciarte. Porque aunque hubiera un pecado sexual, si hay perdón, si hay restauración, si hay arrepentimiento, el matrimonio puede ser restaurado con la ayuda de Dios. Amén. Porque eso es lo que hizo Dios. Es lo que hace Cristo con la iglesia. Nos perdona, nos restaura y sigue con nosotros, sigue amándonos. Así que no, hermanos, no es que, bueno, ya pecó en adulterio uno de los dos, pues ya no les queda de otra más que divorciarse. No, puede haber perdón, puede haber restauración. Es la voluntad de Dios que eso sea, con tal de mantener el vínculo matrimonial intacto. Pero hay ocasiones que el que peca en el matrimonio por fornicación, adulterio, homosexualidad, cualquier impureza sexual, no quiere arrepentirse. No quiere seguir adelante. No quiere arreglar las cosas. No hay arrepentimiento. No hay deseo de restauración. No quiere continuar. Incluso quiere continuar con su adulterio. Entonces, en ese caso, por la misericordia de Dios, Dios permite el divorcio porque uno de los dos que es culpable no se está arrepintiendo. Y Dios protege a la parte inocente que no pecó. Y entonces en ese específico caso donde hubo adulterio y el culpable no se arrepiente, entonces la parte inocente al divorciarse queda libre para volver a casarse porque esa parte fue inocente. Intentó y luchó para rehacer el matrimonio, pero la parte que pecó no quiere. No quiere. Hay reincidencia de su pecado, vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer.
y le dice definitivamente, yo ya no quiero estar contigo, quiero ir con el amante o la amante. En ese caso, cuando ya el corazón duro, como dice Cristo, Mateo 19, por la dureza de ese corazón, y hermanos, ¿qué quiere decir dureza de corazón? Falta de arrepentimiento. Falta de arrepentimiento. Hubo pecado sexual y el que pecó no se arrepiente, entonces el que es inocente, la parte inocente, no está esclavizado a vivir con una persona no arrepentida como esposo o esposa. En tal caso, Dios da la concesión del divorcio, protegiendo misericordiosamente a la parte que no pecó en adulterio y dándole oportunidad de rehacer una vida en una segunda nupcia donde no es adúltera o adúltero. Ahora, quiero explicarme bien. Cuando hay adulterio y esto pasa y hay dureza y no hay arrepentimiento, la parte que pecó ya es un adúltero. Ya es un adúltero. Y si se va con otro o otra, está adulterando y perpetúa su adulterio. Mientras que la parte inocente que quería restaurar, que quería rehacer, que quería vincularse otra vez, queda libre. Esa persona no es adúltera. No fue la que pecó. Por lo tanto, al ser libre, puede ir y casarse con alguien más y no es considerada adúltero o adúltera. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Salvo por causa de fornicación. Pero que quede claro, iglesia, que no es en automático. No es como que ya pecó, soy libre para irme. No, si peca tu cónyuge, tu deber es hacer lo que Dios y Cristo hacen con la iglesia y con Israel. Ir y buscar el perdón, ir y buscar la restauración, ir y buscar que la relación se restablezca. Y si la parte que pecó no quiere, entonces Dios en su misericordia permite, porque Dios no quiere que una persona inocente de pecado sexual viva con alguien que la subyuga sexualmente, abusando porque tiene otra persona. Dios no quiere eso y protege a la parte inocente y le da una nueva oportunidad de separarse y comenzar una nueva nupcia donde Dios y su mano estará con él o con ella. Esta es la excepción. Esta es la excepción. Es una concesión, no es un mandato. Es el extremo. ¿No es la voluntad de Dios? El divorcio es más bien la consecuencia de un pecado no restaurado en el matrimonio. Sí, hermanos. En tal caso, Dios puede proteger a la parte inocente y condenar a la parte adúltera. Esto es lo que está diciendo Jesús. El divorcio es una manifestación de un corazón, o los dos, egoístas, impenitentes, que no se quieren arrepentir. Eso es el divorcio. Dos corazones que odian, no que aman ni perdonan. Esto es lo que Dios está diciendo. Esa es la voluntad del Señor. Dios creó al hombre para ser un hombre, una mujer, unidos en matrimonio, instituidos en unión permanente, donde se funden mente, alma, cuerpo, corazón, para ser una sola carne, donde aman el matrimonio, donde odian el divorcio, donde nunca es la voluntad de Dios, donde Dios exalta el matrimonio. Y aunque el divorcio existe como una consecuencia de pecado, el verdadero matrimonio va a luchar porque eso no pase. Pero cuando una de las dos partes peca en pecado sexual y no se arrepiente y persiste en su pecado, entonces la parte inocente, al divorciarse, queda libre, protegido por Dios en su misericordia, como la solución extremosa para separarse y volver a casarse después, mientras que la parte culpable queda marcada, envilecido o envilecida para siempre. Solo quiero enfatizar esto último. Cuando digo que la voluntad de Dios es que haya perdón, eso es. Hubo adulterio, lucha por ese matrimonio, lucha por ese esposo, lucha por esa esposa, restáuralo. No que es que llevo 3 meses intentando y no pasa nada. Eso no es intentar, iglesia. Tienes que intentar como guerrero o guerrera de la oración. Tienes que luchar por el matrimonio y el lazo que Dios dio para no ser desleal a la mujer o el hombre de tu juventud. Es luchar por ese matrimonio. El divorcio es el último extremo. Es el paso antes de el gran hoyo que Dios no quiere que pase, que es la separación. Así que esto es lo que Dios dice, esto es la excepción que Cristo hace y esa es la única concesión que Dios da al divorcio
no por su voluntad, sino porque sabe la dureza del hombre y porque protege a la parte inocente. Bien, ¿están listos para terminar, hermanos? 2 pasajes, por favor. Quiero como cerrar el cinturón y amarrar esto en nuestras mentes para que quede sólido, sólido, sólido. ¿Listos? Dirán, pastor, hubieras dicho esto desde el primer día. No, tenía que ser para el final. En la Biblia, solo hay 3 causas permitidas para disolver el matrimonio. 3 causas para disolver el matrimonio. Número 1, la muerte. Claro, obviamente. Se muere el cónyuge, eres libre. Pero veamos, hermanos. Romanos, por favor. Romanos capítulo 7. Romanos 7. Primera causa permitida para disolver un matrimonio es la muerte. Romanos 7:3 dice: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Claro, si el marido vive y ella se va con otro, es adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. ¿Lo notas? La muerte hace una separación natural en el matrimonio. Y a eso se le llama viudez. Y cuando una persona queda viuda y tiene una segunda nupcia, no es adúltero o no es adúltera. ¿Quieres que sea más sólido? Ve por favor a 1 Corintios capítulo 7, adelantito. 1 Corintios 7, versículo 39, y este texto es mucho más claro. 1 Corintios 7, 39 dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. No acaba el texto ahí. Dice al final: con tal que sea en el Señor. En otras palabras, con tal que sea un creyente en Cristo Jesús. A veces hay personas viudas que dicen: yo en cualquier momento, si quiero, me caso otra vez. Soy viudo, soy viuda. En cualquier momento agarro y me caso con quien yo quiera. No. No es con quien quieras, es en el Señor. Porque si un viudo o una viuda, si bien es libre para casarse con quien quiera porque se disolvió su matrimonio por la muerte, si esa persona es creyente, no debe incurrir en yugo desigual. Así que si aquí hay una persona viuda y estás coqueteando con alguien en tu trabajo que no ama a Dios, no teme a Dios y no honra a Dios, sácate eso de la mente. No es lo que Dios quiere. Aunque seas viudo, aunque seas viuda. ¿Tienes misericordia de Dios para rehacer tu vida? Sí, con alguien que sea en el Señor. Primera razón válida para disolver un matrimonio: la muerte. Segundo, la fornicación, lo que vimos en Mateo 5:32. La fornicación puede llegar a disolver un matrimonio si no se arrepiente la parte adúltera. Pero hermanos, esto último no lo dijo Jesús. Esto último lo dijo Pablo. Y es que con el paso de los años en el primer siglo de la iglesia se empezaron a dar situaciones con las que Cristo no lidió, pero Pablo lidió. Y nos da esa solución a esos conflictos entre matrimonios que pueden llegar a pasar. Y nos da una tercera razón para disolver un matrimonio. Estamos ahí en 1 Corintios 7, pero comencemos por favor desde el versículo 10. 1 Corintios 7:10. Déjame irte lo explicando y es nuestro último pasaje. 1 Corintios 7:10 dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. ¿Te fijas? Es mandato de Dios. ¿Cuál es el mandato de Dios? Que la mujer no se corizo del marido. Ahí está otra vez la palabra. No se separe, no se divorcie. Está el mandato de Dios, no separación, mandato original, no separación. Versículo 11, y si se separa, escucha, quédese sin casar. Claro, porque si se casara, ¿qué? Es adúltero o adúltera. Entonces, si te separas, quédate sin casar o reconcíliate con tu marido. Ahí está, hermanos, claro lo que Dios dice. ¿Quieres divorciar? Divórciate. ¿Me puedo casar? Si fue por cualquier causa, no te puedes volver a casar. ¿Qué puedo hacer entonces? Quédate sin casar o reconcíliate con tu marido. Es lo que la Biblia dice. Entonces no me puedo volver a casar si fue por cualquier causa, fue porque se le quemó el agua, entonces no me puedo volver a casar con alguien más. No, eres adúltero o eres adúltera. Es lo que está diciendo Pablo. Versículo 11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Versículo 12. Continúa.
Y a los demás, yo digo, no el Señor. Ahora, hermanos, esto significa que él no había recibido esto directamente del Señor. No, pero lo va a decir inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así que lo que viene aquí no es solamente idea de Pablo, es inspiración del Espíritu Santo. Dice versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ¿entiendes eso? Un creyente casado con una no creyente. Dice, y ella consiente en vivir con él. ¿Cuál es la instrucción? No la abandone. Versículo 13, el reverso. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, ella sí es y él no, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Hermanos, es que estas cosas no pasaban en tiempos de Cristo, pasaron en tiempo de Pablo. Estaba la iglesia y llego a Cristo y me entrego a Cristo en tiempos de Pablo, pero soy yo, mi esposa no quiere. Mi esposa no quiere a Cristo, pero yo ya me entregué, yo quiero amar al Señor, pero mi esposa no. Pablo, ¿qué hago? ¿Me divorcio? Es más, en la iglesia hay unas hermanas bien guapas, tremendas, si vieras, si aman al Señor. ¿Me puedo divorciar? ¿Dejar a esta y con una en Cristo? ¿Lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer? Pablo dice, no, si él o ella consiente en vivir contigo, no lo abandones. Era el pensamiento, ya llegué a Cristo, ¿qué? ¿Me separo? Porque estoy en yugo desigual. ¿Y ahora busco una hermana? No, dice Pablo, no. Versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Bien, ese texto no quiere decir que el creyente en la casa hace que todos sean salvos. No. Ese versículo tampoco quiere decir que como él es santo ya todos los demás son santos. No. Lo que ese texto está diciendo es que si el esposo o la esposa es creyente y su cónyuge no y la familia no, significa que él es la única influencia de Cristo en ese hogar. Por lo tanto, no te vayas de ese hogar. Permanece ahí para que seas una luz de Cristo en ese hogar. De otro modo, los hijos y la esposa, ¿a quién van a ver como referencia cristiana? Si tú te vas. Es lo que Pablo está diciendo. Sin embargo, hermanos, pasa algo. Versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, o sea, si el cónyuge incrédulo se separa, corizo, sepárese, divórciate. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Esto no está en otra parte en la Biblia. Esto no está en el Antiguo Testamento, en la ley. Esto no estuvo en palabras de Cristo. Esto es Pablo inspirado por el Espíritu Santo para dar una instrucción a lo que estaba pasando en la iglesia en su tiempo. Si soy cristiano y amo al Señor y mi cónyuge ya no me quiere por mi fe y se separa, no fue por divorcio, no fue por adulterio, no fue por fornicación, no fue por pecado sexual, no fue por muerte, está bien vivo, pero es porque ya no me quiere porque soy cristiano o porque soy cristiana. No me tolera, dice, tú y tu fe ya me cayeron gordos, no te quiero, te aborrezco, me voy a divorciar. En tal caso, dice Pablo, sepárese, porque a paz nos llamó Dios. Por lo tanto, Pablo está diciendo, cuando el cónyuge incrédulo no soporta al creyente con el que se casó, no quiere seguir viviendo con él, no quiere seguir aguantando su testimonio de fe en Cristo y se separan, esa separación, Dios extiende su misericordia sobre el creyente como una parte inocente. Porque aunque no hubo adulterio, ella fue o él fue inocente con su fe. Aquí tenemos, hermanos, 3 únicas causas permitidas para disolver un matrimonio: 1, muerte; 2, fornicación; 3, un incrédulo que se separa. Un incrédulo que se separa. Versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? No te separes, no te separes. Hermanos, aquí tenemos el pensamiento divino respecto al matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. La solución verdadera de Dios es el perdón y la restauración, como en Oseas, fiel a nuestro cónyuge hasta el final. Tú que estás aquí, quiero terminar diciéndote algunas cosas. Si estás casado, valora tu matrimonio, mantén tu matrimonio, porque eso es lo que Dios quiere.
Si tú tuviste un divorcio antes de Cristo, ese divorcio quedó borrado por la sangre de Cristo. Si tú tuviste un divorcio antes de ser creyente, me refiero, si tuviste un divorcio antes de conocer a Jesucristo como Salvador, ese divorcio quedó borrado por la sangre de Cristo cuando tú viniste a Cristo. No eres un adúltero. Ese asunto quedó borrado cuando creíste en el Señor. Serás un adúltero si ahora en Cristo cometes adulterio y te separas. Por eso valora tu matrimonio, lucha por tu matrimonio, mantén tu matrimonio. Soltero que estás aquí, prepárate para un matrimonio duradero, nada de que divorcios, nada. Y si hay alguien aquí que está en adulterio, te invito a que te arrepientas y restaures el matrimonio que Dios te ha dado. Sea un adulterio de los ojos o sea un adulterio literal, arrepiéntete, valora el matrimonio como Dios lo valora y permanece en ese matrimonio hasta la muerte. Es la voluntad de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque eres claro y misericordioso al dejárnosla. Ayúdanos a entenderla, Señor. Esto me supera, nos supera, pero es algo importante, Señor, para poder ver la vida como tú quieres que la veamos. Danos, Señor, el entendimiento para comprender estas verdades más profundamente, para que nuestros matrimonios se lleven de la mano con tu voluntad. Señor, permite que los matrimonios que estamos aquí representados jamás se separen. Si hay alguien aquí que es viudo, dale la sabiduría para cumplir tu palabra de quedarse sin casar y servirte o volverse a casar con alguien en Cristo. Si hay alguien aquí, Señor, o alguien que escuchará esta grabación que está en camino a un divorcio, hazle recapacitar en lo que tu palabra dice. Ayúdale a ver las cosas como tú las ves. Y permite, Señor, que todo matrimonio sea restaurado. Que no haya divorcios por cualquier causa y que aún en casos extremos de adulterio y de falta de arrepentimiento, tú tengas misericordia de la parte inocente y le extiendas tu manto de gracia. Pero ese es el extremo, Señor. Porque reconoces el pecado del hombre, porque entiendes que el hombre es duro de corazón. Señor, el divorcio no es un mandato, es una concesión, lo dejaste claro en tu palabra. Moisés lo dijo, Jesús lo interpretó y hoy nosotros lo entendemos para tu gloria. Permite, Señor, que seamos edificados con esto y que nos lleve a valorar nuestro matrimonio y a hacer un compromiso de ser leales hasta la muerte con la mujer o el hombre de nuestra juventud, según el caso. Señor, bendice esta iglesia para que seamos matrimonios fuertes y llénanos de tu misericordia para lograrlo. Te pedimos poder espiritual y te ruego que en todo, Señor, tú nos bendigas abundantemente. Te lo pedimos, nuestro buen Dios, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo.